Hola, Eva. Hola. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Hola. Un gusto a todos. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Lorena, mi amiguita y compañera de Yo soy trabajo Marisela. es Marisela. Y tenemos ante nosotros a una mujer espectacular, maravillosa, que a mí me genera al verte emociones y sensaciones muy bonitas, porque tengo un recuerdo maravilloso de ti, Eva. Recuerdo cuando entraste a mi vida a través de tu trabajo, era por ahí en el año 2016. Yo estaba trabajando en la casa, estaba limpiando y como siempre, pues trataba de poner alguna conferencia de esas que uno baja por YouTube, como para ir ocupando un poquito la mente mientras trabaja y resulta ser que apareció un nombre, un título que decía sonidos de la naturaleza, en medio de tantos videos de YouTube, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué será esto, no? Y vamos a curiosear. Cuando puse el video, quedé enamorada de tu trabajo, quedé deslumbrada porque dije, ¿cómo es que hay tanta sabiduría escondida cerquita de nosotros que no alcanzamos ni siquiera a penetrar porque estamos a prisas, corremos todo el tiempo, andamos muy ocupadas en nuestras tareas. Entonces, esa vez que escuché esa frase maravillosa, sonidos de la naturaleza, quedé como enganchadita con ese tema y hasta el día de hoy que tengo el placer y el gusto de presentarte. El placer es mío, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y queremos contarle a la gente que nos escucha a través de nuestro canal y a través de nuestras redes sociales, que esta personita maravillosa, Eva Julián, es músico, compositora, etnomusicóloga, investigadora en bioacústica, trabaja sobre la incidencia del sonido en la calidad de vida de los seres vivos, es especialista en el diseño de ambientaciones sonoras terapéuticas, es asesora y colaboradora con terapeutas y centros médicos en el diseño y aplicación de sonido terapéutico personalizado y para personas en procesos vitales y que están en hospitales o en centros especializados. Bueno, este es un currículum maravilloso, académico, profesional, maravilloso, pero Eva, nosotras queremos saber, ¿quién es Eva Julián? Sí, ¿Quién es Eva Julián? queremos conocer propio a esa alma que fue en busca de aventuras y encontró grandes cosas dentro de la naturaleza. Es una pregunta un poco difícil. ¿Quién soy? Desde dónde vivo, trabajo y desde dónde me siento. Me siento un poco como una astronauta en este mundo. Y muchas veces, ¿no? Menos mal que soy bastante Capricornio y esto me ayuda. Ya sé de qué hablas, ¿eh? Y después yo creo que uno de los factores ha sido que lo que me ha marcado mucho quizás ha sido mi infancia. He pasado una infancia en aislamiento, es decir, desde los 6 a los casi 15 años estuve encerrada en un convento, algo así como colegio, algo por el estilo, donde no había nada más que niñas durante el día y luego otro tiempo no había nadie. Y la verdad es que me sentía muy sola. Pero esta especie de torre que había ahí en la montaña, pues estaba en la montaña al final de todo de un pueblo y había bosque detrás. Y entonces yo me acuerdo de muy pequeñita de necesitar emociones, una emoción que algo cercano, ¿no? Y en este lugar, pues las personas que lo regentaban pues eran muy, muy frías, muy distantes, muy
no era gente muy bonita. Y me acuerdo que saltaba por las ventanas por la noche, cuando todo el mundo dormía. Entonces saltaba de un tercer piso y me iba desencaravando por las ventanas y me iba al bosque. Y me escapaba al bosque por la noche, qué barbaridad. Y me encantaba ir cuando había nieve, ¿sabes? Vivías dentro de un cuento de hadas, entonces, ¿no? En ti era un cuento de hadas tu vida prácticamente. No era un cuento de hadas. Lo que pasa que era lo que yo conocía, ¿no? Seguramente si lo miras al detalle debía ser algo así como estar en Mordor, pero para mí ese era algo importante, ¿no? Y me acuerdo que iba incluso cuando se prohibía ir, que era cuando estaba nevado, porque cuando está nevado pues siempre ves el paisaje pues igual, muy suave, ¿no? Pero puede haber muchos agujeros. Entonces a mí eso todavía me gustó más. Y entonces me acuerdo que en esta época pues yo allí me sentía en familia, me sentía muy protegida. Todo lo contrario de que me sentía en esta especie de cárcel colegio. Y me acuerdo que sabía que podía romperse la capa de nieve dura que había arriba, pero como era muy delgada y muy pequeñita, pues sencillamente les decía, bueno, pues me cuidáis para que no me caiga. Y era maravilloso, porque parecía cuando decía eso que podía ir pisando por todos los sitios como flotando, ni siquiera se movía la nieve, era todo clic, 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 clic. Y entonces me acostumbré ahí a estar ahí y no sé, es mi casa. Yo creo, era lo que hablábamos con Marisela el otro día, Eva, que decíamos, esta mujercita, Eva Julián, como muchas otras personas, otros personajes que han surgido en el transcurso de la historia, que traen un bagaje de conocimientos que creo que se lo han ido a buscar, a encontrar, a base de a lo mejor de ir en contra de toda una costumbre, de toda una mecanicidad. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo dentro de un sistema que cada personita pues mecánicamente sabe que todos los días tiene que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Y de pronto tú te sales de ese sistema, te vas, te internas en un bosque, te internas en una montaña, como si el mundo lo dejas ahí un poco a lo mejor de lado, ¿no? Eso es lo que nosotras nos imaginamos desde acá. Y decimos, tiene que ser mujer, coincidíamos con Marisela, tiene que ser mujeres valientes, que se atrevan a ir en contra de esa corriente, en contra de esa entropía, ¿no? Rompiendo todos los esquemas. Sí, a mí me gustaría saber una cosa que yo le decía a Lorena, yo se lo tengo que preguntar, en el sentido de que yo me dedico un poco con la cuestión de los perfumes, de los aceites esenciales, de la aromaterapia y todas estas cosas de naturales, ¿no? Y cuando yo, estudiando los últimos descubrimientos científicos, veía que hablaban de que los perfumes eran mensajes que las plantas mandaban al bosque, ¿no? Para comunicarse y de esa manera ayudarse, defenderse, protegerse. Yo dije, yo le tengo que preguntar si los sonidos también es algo parecido. O sea, si ellos cantan, si sus sonidos tienen que ver con los mensajes que ellos tienen, que ellos quieren dirigir en la naturaleza. Sí, yo creo que está todo muy vinculado, ¿eh? El aroma de una planta es una proyección de su campo vibratorio, de su espíritu. Es como una emanación y entonces se puede ver, seguramente también canta, pero canta en unas frecuencias que no las oímos, ¿no? Pero sí que podemos percibir, es la frecuencia del aroma, que no deja de ser una proyección de su identidad, de qué está haciendo aquí y cuál es su afinidad contigo, cómo quiere estar contigo, ¿no? De hecho, a veces cuando vas por el bosque, pues te das cuenta que
que de golpe empiezas a oler algo que no olía antes, ¿no? Y empiezas a buscar y encuentras esta planta, y esta planta se escucha de golpe cuando tú estás de una forma mucho más intensa que antes, o que solamente tú lo escuchas, lo sientes, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando te acercas a una planta desde aquí, desde cuando te está llamando, cuando está diciéndote, bueno, estoy aquí, justo para ti. Es muy interesante que vayas, la mires, la observas, si no la conoces, estúdiala, llévate un trocito para ver, pero cuando llegues a casa te puedo garantizar que posiblemente tiene que ver con algo que necesitas ahora, tanto sea físico como emocional o protección o hay algo, ¿sabes? Algo que tiene que ver contigo. Y entonces con el sonido pasa exactamente lo mismo. Un ecosistema lo puedo separar como con plantitas, árboles, agua, pájaros, insectos, turrututú, puedo hacerlo así o puedo integrarlo todo en uno. Y todo en uno también es una identidad, es la entidad del bosque, de una personalidad creada por infinidad de seres, igual que mi cuerpo, igual que nuestra sociedad, igual que un pueblo o una casa, una familia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que pasa que toda esta entidad actúa y se mueve como si tuviera inteligencia propia, pero no solamente una gran inteligencia y gran conocimiento de cómo se aplican las frecuencias a nivel terapéutico, a nivel médico, a nivel de interactuar con los seres vivos, sino que da una clara intención, hay claros signos de que tiene intención. O sea, que no suena porque, ¡hala, mira, qué bonito eso! Porque los pájaros se piensa que solamente cantan como provocando reclamos, emitiendo reclamos para el apareamiento, para la protección del grupo. Y entonces, a cabo de unos años, pues uno se da cuenta que, cuidado, que están haciendo muchas cosas más, ¿no? Porque las plantas y los árboles necesitan estas frecuencias para activar su energía vital, y como el agua cambia depende de lo que están cantando, y cómo los humanos reaccionamos depende de cómo está cantando, y cómo cantan diferentes si entras tú, entro yo o entra un grupo, y lo que le está sucediendo, pero no desde, es que tú eres mejor que yo, no, sino sencillamente que a mí en este instante me están pasando cosas distintas, pero que te puede pasar a ti, sin más, ¿no? Es lo mismo. Me faltó propio emocionar. Me has hecho emocionar. Y cuando lo juntas, por ejemplo, cuando asocias, a mí me encanta trabajar también con aromas, es una pasada, me encanta. Y cuando los asocias, es que es muy grande. Eva, cuéntales a la gente que no te conoce, nosotras ya te queremos desde hace mucho tiempo, ya sabemos lo que nos vas a contar porque nos encanta escucharte una y otra vez, pero cuéntale a la gente que no te conoce, ¿cómo te introduces tú profesionalmente en este mundo? Porque pasas de ser una niña que se escapaba al bosque para sentirse ahí refugiada, para sentirse protegida, a una persona que se va como dejando suspender en el aire a través del sonido y se introduce a esa naturaleza, pero desde adentro. ¿Cómo inicia tu camino profesional para llegar a este resultado, a decirnos todo lo que nos estás diciendo hasta ahorita, toda tu experiencia? Cuéntanos un poquito. ¡Caray! Esto también es difícil. Bueno, pues me puse a estudiar música y aprendí a tocar el piano, el violín, el clarinete, el saxo, estudié composición, todas estas cosas, hice de músico, pero siempre tenía una cosita adentro que decía, no, es que yo lo que quiero es grabar sonidos de la naturaleza, me encantaba, ¿no? Entonces hubo una temporada y yo siempre pasaba muchas horas, me iba sola a menudo a la naturaleza y me podía pasar un día entero allí, quizás volvía a cabo de 2 días, ¿no?
y estaba allí escuchando sencillamente sin saber muy bien qué estaba haciendo. Hasta que al cabo de unos años, ya era bastante mayor, y que empecé a realizar, a movilizar un poco, a movilizarme desde lo que yo sentía. Y empecé a trabajar en un trabajo de investigación de campo, haciendo etnografía y etnomusicología en el Pirineo, investigando con ancianos. Y me hice muy amigos de ellos. Y con ellos me di cuenta de que reaccionaban, yo les captaba canciones y cosas de este tipo, pues, las canciones antiguas, y luego yo soñaba de que, bueno, pues ahora les voy a componer una música encima, y bueno, tanto, estaba grabando, y luego a la hora de editar, era terrible, no era capaz de encontrar el tono en el que estaban cantando unos tonos rarísimos, y yo podía trabajar con MIDI, trabajar con el pitch y buscar las afinaciones estrambóticas, pero era complicado hasta que después de 2 meses o 3 que estuve con la primera canción sin conseguir nada, un día dije, me voy a grabar el valle donde nació este señor, que había nacido en un valle súper alto y que era primavera, y yo subí a grabar, era de las primeras grabaciones que he grabado con una grabadora pequeñita y un micro que me había costado en aquel momento, la proporción debía ser 20 €, era un súper malo, que me cogía todas las líneas de radio, y me fui al valle y todo desde cuando se hacía el día, y pensé, voy a hacer la grabación de mi vida, y fue un churro, porque bajaba tanto agua por las laderas de las montañas que en todo el valle solamente se sentía no se sentía nada más. Y pues, qué desastre. Es que parecía como si tuviera un huevo frito en una sartén, aquello, ¿no? Y llegué a casa pensando, qué desastre, qué desastre. Y entonces, aún así, cogí y puse la banda de este valle en el ordenador. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando puse este ruido, la canción de él y la música empastaron. Fue como... Y entonces dije, ¡hola! ¿Qué ha pasado? Y entonces se me ocurrió había 7 valles, y entonces grabé los 7 valles, y sonaban igual, uno hacía shh, pero había unas diferencias que era, uno hacía shh, otro hacía shh, ¿sabes? Y reuní a 7 ancianos, cada uno de un valle, y con mi cinta de cassette les iba diciendo, y yo miraba, porque yo no era capaz de distinguirlos, sabía que sonaban distintos, pero no los podía identificar si no era, yo leía el número 1, el número 2, el número 7. Y me acuerdo que estábamos ahí al lado del fuego, todos así en redondo, y yo le decía, venga, vamos, el número 1, a ver quién es. Y pongo el número 1, y realmente el señor que era del valle número 1 hace, ¡meu! Y pues, fíjate qué casualidad, pues sí, venga, otro, lo voy a hacer, 2. Yo, ¡meu! ¡Ostras, tú! Así todos. Pero, y el último va y se pone a llorar. Se pone a llorar, pero así, de golpe, ¿eh? Y dice, es como volver a sentir a mi madre. Era un señor de 83 años. Es como volver a escuchar a mi madre, la siento aquí. Entonces me di cuenta de que ellos no cantaban las canciones en el tono que las habían aprendido de un pastor que venía de la transhumancia o de algún turista que había llegado en algún momento, ¿no? Sino que lo que es que cantaban en el tono de su valle de nacimiento. Y entonces ahí, sin saber nada de nada, pues es cuando empecé a ver que había algo que yo no sabía lo que era. Y resultó que 2 o 3 años después, pues fui mamá, tuve a Gerard, y con la llegada de Gerard, pues mi compañero empezó a practicar un maltrato psicológico de alta intensidad. Y intenté liberarme de esta situación hasta que conseguí protección judicial y protección policial. Y desaparecimos, nos fuimos, ¿eh?
Y en este irse, pues claro, yo dejé toda una vida de mucho, también llevaba mi propio programa de televisión, mi línea de investigación, bueno, estaba haciendo muchas cosas. Me lo estaba pasando pipa, la verdad, con mis cosas. Y me fui con Gerard con casi cuatro años, sin nada, con lo puesto, con la maletita y a dónde ni idea. Y esa época fue muy dura porque para protegerme me había cansado mucho, ¿sabes? Protegerte de una situación de acoso es la repera, de verdad, te funde, te destroza. Destroza porque es muy difícil que te crean, ¿no? Piensan que estás diciendo tonterías, pero la verdad es que cuando te están amenazando que te van a matar o que te van a robar al niño o cosas de este tipo, que no lo vas a ver nunca más, o que eres un ser despreciable y que no vales para nada, pues esto se te queda dentro. Y luego sacarte esta carga de cosa pegajosa cuesta muchos años. Pero bueno, me sucedió de que cuando encontré un sitio donde me sentía protegida, me empecé a poner como salió todo ese cansancio, ese estrés, esa tristeza, esa depresión, y todavía estaba más fundida todavía. Y tenía muchos dolores en la espalda, me costaba andar, era bien, casi un muerto viviente. Tengo fotos de aquella época y ahora parezco otra persona, ¿no? Y me acuerdo que un día, que cuando ya se me estaba acabando el dinero y no podía andar porque me costaba mucho, me acerqué a una playa que había delante de la casita que había encontrado, pensando que era el final, pensando que todo lo que había luchado, porque había luchado como una loba, ¿sabes?, para proteger a mi cachorrito y a mí, y había hecho, pero dándolo todo. Y me acuerdo que en aquel momento estaba delante de la playa pensando que era mi final, que había perdido, ¿sabes? Que me acabaría encontrando, que no tendría dinero, que me acabaría matando y que se acabaría llevando a Gerard en vez de saber a dónde, ¿no? Y estaba allí en el mar pensando que era el final y de golpe, no sé, entró como una ola. ¡Fuf! Y en esa ola yo ya no recuerdo nada más. No sé si me dormí o si estaba allí. Me relajé muchísimo. Y en aquella ola llegó un mensaje así de dentro, como una voz de dentro, que decía, no, para. Deja de estar tan triste. Este no es el final. Este es el mejor momento de tu vida. El mejor momento de mi vida. Sí, es el mejor momento de tu vida, porque ahora que lo has perdido todo, puedes empezar a dibujarte. Redibújate. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Redibújate. Ahora puedes. Ostras, tú, la verdad es que con la línea de pensamientos que tenía tan destroyers cada día, ¿sabes? Pues ese pensamiento era muy coherente, era como una bendición. Y yo pensé que, no entendí de dónde venía, pero yo necesité creer que venía del mar, que era la voz, que era el mar que me estaba hablando. Y me sentía tan agradecida que lo obedecí a rajatabla. Me costó un montón, me costó un mes de saber lo que quería o no quería, pero lo que sí que hice, iba al mar y le regalaba flores, porque me sentía agradecida. Y me sentía que no podía explicar con nadie lo que me estaba sucediendo, solamente podía hablar con el jefe de la policía, que de vez en cuando me llamaba y me decía, ánimo, eres una valiente, y tal, ¿no? Y me acuerdo que empecé a darme cuenta de que cuando iba con mis flores al mar, y estaba allí explicándole mi agradecimiento, y estaba explicándole cómo me sentía, y me empecé a dar cuenta que cambiaba de frecuencia. Y dije, ostras, tú, esto
¿esto qué es? ¿Esto es casualidad? Y entonces empecé a grabar. Y empecé a grabar, y empecé a grabar, y empecé a analizar lo que estaba grabando, y empecé a estudiar las frecuencias, empecé a analizar las frecuencias. ¿Por qué modulaban de esta forma las frecuencias? ¿Y por qué cuando modulaban estas frecuencias yo me sentía tan querida y me sentía tan bien, ¿no? Y no lo entendía, y me acuerdo que había días que me costaba mucho levantarme de la cama porque yo era un ser despreciable, me había quedado esto en la cabeza, ¿no? Un ser que no sirve para nada, que ha de desaparecer del planeta, y no podía levantarme, y me acuerdo que empecé a ponerme el sonido y observaba como en 10 minutos, ostras, es que yo volví a ser yo. Volví a ser yo de dentro, volví a ser la persona con ilusiones, entusiasmada, me sentía protegida, me sentía cuidada, me parecía que toda esa espesura se iba del lado, ¿no? Y poco a poco empecé a estudiarlo. Y el mal encima me regaló un trabajazo en unas conserveras que habían allí. Y continué haciendo trabajo de investigación y era como el mar era como si me estuviera cuidando, pero muchísimo, ¿no? Y empecé a estudiarlo. Empecé a comparar frecuencias, empecé a estudiar qué frecuencias para qué, cómo, cuándo, dónde, qué pasa al cerebro cuando hay una frecuencia alrededor, y entonces empecé a hacerlo más, poco con el tiempo pude mejorar mis equipos y pude mirar en 3 dimensiones lo que estaba sucediendo. Y me estaba dando cuenta que tenía que ver conmigo, ¿no? Que tenía que ver conmigo totalmente, porque era, ostras, mira, esto está cambiando aquí y yo me sentía así, está reequilibrando este lugar de mi cuerpo que está totalmente bloqueado energéticamente. Y luego me empecé a dar cuenta que actúa, en primera línea actúa intentando reparar lo más urgente, o sea, a calmar lo más urgente, para después empezar a trabajar sobre la causa del por qué estás así, por qué caes en este estado, ¿no? Y fue maravilloso, fue maravilloso, y eso fue un remontar. Y yo sin pretenderlo, cada día, desde entonces, no hago otra cosa cada día, solo hago eso. Eva, antes que nada, gracias porque te has abierto y has dicho cosas que creo que a mucha gente le va a llegar al corazón, porque como seres humanos pasamos momentos difíciles en la vida y de verdad que a veces tenemos que tocar fondo para entender, para poder cambiar, pero por lo que yo veo, la vida te fue abriendo a este descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo le llamarías tú, te fue abriendo y te fue llevando de la mano muy paulatinamente, te fue impulsando, te fue acompañando paso a pasito, ¿no? Hasta que yo me pregunto, ¿ella te estaría llamando a ti o tú estabas desde esa infancia llamando a la naturaleza? Porque debe haber habido una sincronía, una especie de comunicación subconsciente tal vez, para que seas tú y no otra persona. O sea, hay algo mágico, hay algo. ¿Cómo lo podrías describir tú a esto que te estoy tratando de explicar, Eva? ¿Crees que haya sucedido así o lo has vivido de otra manera? No tengo un sentimiento, bueno, me siento siempre muy querida, cuando voy al bosque, incluso puedo ir de noche y me siento súper protegida. Pero yo creo que es esto, fue una circunstancia, ¿no? Y creo que todas las personas, todas tenemos esta capacidad, esto. Porque a mí lo que más me ha costado durante todos estos años, y yo casi 22, casi 23 ya haciendo esto solo, pues está ahí. Lo único que es que creemos, vivimos una educación y una vida que pensamos que eso no es verdad. Y lo que más me ha costado es creérmelo.
es lo que más me ha costado. Y me acuerdo ir al bosque, ir y tener experiencias que dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? Y, y llegar un momento que sentía como si una voz que decía, a ver, ¿qué necesitas más? ¿Qué necesitas más? Que los árboles hablen así con una boca y una mano, con los dibujos animados. No, esto no pasa así, ¿no? Pero eso es lo que más me ha costado, porque no sabes si es tu imaginación, no sabes si te lo estás inventando, no sabes nada. Por eso me esforcé tanto en poder analizar con las frecuencias, poder analizar con mapas, ver lo que, más allá de lo que podía escuchar, ¿no? Pero creo que es una capacidad que tenemos todos los humanos, que es legítimo, que está altamente atrofiada, porque hemos creado una forma de educación que es incrédula, es muy mental. Las emociones han sido hasta hace poco algo así como algo terrible, que una persona sea emocional es lo peor que le puede pasar, porque las emociones no son lógicas, no son coherentes, son estupidez. Y se ha machacado mucho el concepto de la intuición, la feminidad, se ha machacado hasta límites del ridículo, ¿no? De que tú te puedes sentir, sobre todo las personas ya de 50 años para arriba, es aquello que hemos estado viviendo luchando contra la sensación de ridículo por ser tú mismo, de no poder ser escuchado, de ser al absurdo. Y de esto se han aprovechado muchísimo, ¿no? De estas capacidades. No sé, ha sido duro, ¿eh? Pero yo creo que esto es legítimo y que esta actitud tan dura, tan fría, tan intolerante y tan dogmática, lo que ha hecho ha sido castrar a las mentes y a los corazones humanos. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Esto que hablabas de que como cuando tú entrabas, tú sentiste que ese mensaje era para ti, ¿no? Y antes decías, bueno, si una persona, no es el mismo mensaje que ellos dan, si entras tú, si entra yo, si entra Lorena o si entra otra persona, ¿no? Porque de acuerdo a lo que he entendido, ellos tratan de, la naturaleza trata de ayudarte equilibrando, tú entras con un desequilibrio, prácticamente ellos para entrar en su mundo te ayudan a equilibrarte, ¿no? Si lo entendí así, ¿no? Y me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Yo amo el bosque, ¿no? Amo la naturaleza, crecí dentro de un ambiente bastante natural, pero cuando llegué aquí en Italia, a mí me pasó eso con un bosque aquí al norte de Italia, donde la familia de mi esposo tiene una pequeña casita, pero está inmersa en el bosque, ¿no? La casa no vale nada en el sentido de que vale mucho, pero no vale en el sentido de que prácticamente cuando yo percibí, cuando yo llegué a este bosque, yo sentía exactamente eso, que el bosque me estaba llamando. Yo cada vez que llego ahí, o sea, al entrar, porque tú vienes por una calle desterrada, ¿no? Y entras, y yo entro y siento que cambio mi vida, siento que mi vida cambia y Lorena lo conoce el lugar, ¿no? Y ahorita que me estás diciendo todo esto, efectivamente creo que es maravilloso, ¿no? Y a mí me gustaría mucho si a lo mejor tú nos puedes comentar si en algún otro momento tú has logrado en todos esos estudios que has hecho, porque has logrado percibir mensajes que le manden a la humanidad en general en determinados momentos. Sí, sí, yo creo que sí, personalmente sí. Inicialmente son muy personales. Es muy curioso la comunicación que se produce, porque no se puede marcar en una dinámica que puedas medir ni que puedas prever. Y lo que sucede, sí, y yo creo que hace años que están advirtiendo, hace años las cosas no suceden así, mira, de golpe tenemos una pandemia y ahora todos los mensajes van sobre este tema como si fuese un noticiero, ¿no? No, la temporalidad es algo importantísimo y hace años que están advirtiendo de la necesidad de
ser tú mismo, de confiar en que puedes vivir de otra manera. Consejos también, consejos muy prácticos, como no dependas de una sola cosa, empieza diversificar tus actividades, empieza a aprender a colaborar, empieza a separar las personas con las que te sientes amado, de las que no, conceptos de no pierdas el tiempo con cosas que te están haciendo daño, no pierdas el tiempo con instituciones, personas y tal que no te están queriendo nada, ves a lo tuyo, recrea, vuelve a hacer el mundo, habla mucho de los niños, habla mucho sobre el tiempo, sí, habla mucho sobre muertes, de muchos seres que van a dejar la tierra, pero hablan de que solamente es un dejar el cuerpo físico por un tiempo, que es imprescindible porque hace falta que un tipo de energía se transmute, que un tipo de energía se acabe, que, y que crezcan nuevos niños con la capacidad de soportar un cambio y sostenerlo. Es como los adultos habéis llegado tarde, tarde no como diciendo tenéis que morir, ¿no? Sino que ha de morir una manera de entender el mundo que está dañando a todos. Está dañando a todos, ¿no? Y habla mucho de los niños y la necesidad de este cambio para que los que vuelven a nacer puedan sostener esto, ¿no? Pero no habla como una tragedia, es muy reconfortante. Entonces, habla mucho también de cómo empezar a dejar cosas para nosotros mismos cuando volvamos, como mensajes muy claros, como es aquello de que, por ejemplo, en lo que estamos hablando de la comunicar otra vez con la naturaleza, de que hacer como los pueblos antiguos, que antes de tomar decisiones lo consultaban con la tierra, lo consultaban con la naturaleza y podían saber hacia dónde iban y tomar precauciones, en ciertas maneras, precauciones muy inteligentes, ¿no? Pues esto esto nos lo cortaron de cuajo, esta información se quemó. Entonces vas naciendo en un entorno donde eso es una chorrada, eso es mentira, eso es una tontería, ¿no? Entonces todos los que se dediquen a esto son tontos, ¿no? O están locos. De la misma manera que nosotros no hemos tenido esta información pasada de padres a hijos, porque se cortó esto con la Inquisición, por ejemplo, en Europa. Esto se fue al garete, o sea, y es normal porque nadie en su sano juicio le transmitiría toda esta información a un hijo o a una hija, porque saberla implicaría muerte, y una muerte horrible también, ¿no? Entonces es normal, ha desaparecido, se ha fundido, pero está ahí, y solamente está ahí porque es un legado legítimo, es un legado celular, es un legado que está con nosotros, es la memoria colectiva, está ahí. Entonces todos pueden ahí, pero es como un mensaje, hey, que no vuelva a pasar, ¿no? Déjalo todo claro para que cuando vuelvas lo tengas ahí, para continuarlo, no tener que volver a empezar de cero otra vez. Es uno de los mensajes. Eva, yo te agradezco que hayas dicho todo esto porque a mí me nace del corazón y a veces me desespero por querer transmitir el mensaje a mis seres queridos, a la gente que me rodea o cuando surge el tema entre amigos y tú lo dices tan bonito y emocionalmente yo creo que estás tan cargada de esas vibraciones de la naturaleza que lo expresas con un sentimiento y con una vibración diferente, como una persona que lo ha vivido, como una persona que verdaderamente ha adquirido esa sabiduría por la experiencia, ¿no? A mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de la comunicación entre las personas de las aldeas con los sonidos de la naturaleza, ¿no? Porque sabemos que el mundo es comunicación, sabemos que hay diferentes lenguajes, pero hay diferentes energías de comunicación. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela nos decían,
que el pensamiento, estudié un poquito de psicología alguna vez y me acuerdo que me decían, el pensamiento influye sobre la emoción y la emoción sobre la sensación física, ¿no? Y si tú cambias el pensamiento, cambia la sensación. Pero tú cuando estás en la naturaleza, no te dan ganas de pensar. ¿Cómo es esa comunicación con la naturaleza? Porque se hace de otra manera, es espontánea, no es así tan esquemática y tan mental como dices tú, porque ahorita toda la educación se ha enfocado en la parte mental. Y nos estamos alejando de nuestras tradiciones, de las enseñanzas que han dejado los mismos aborígenes, los nativos de una población, ¿no? ¿Cómo se comunica la naturaleza con el ser humano? Creando estados de conciencia, modificando estados de conciencia. Cuando primero, estados de conciencia cerebrales, hasta que consigues estar mucho más relajado. Y después es algo muy físico, no es nada mental. Si estás en la mente, no salen paparruchas, sale lo de siempre, ¿no? Incluso pueden ser cosas así, tal. Y dices, no va por ahí. Es algo que sucede cuando sencillamente amas el espacio, es algo que sucede cuando regalas amor al entorno, cuando lo miras desde una mirada de no sé nada, no pretendo nada, solamente necesito algo en algún momento, no, por favor, pero, o no, lo vas a disfrutar y vas regalando, pero, y aparece porque es natural. No aparece porque has de ir de una forma concreta, ni has de caminar, ni te has de poner en un árbol de una forma concreta, con una distancia, o con los pies, o con las manos así, o con la vista tal, no, puedes estar espaturrado ahí en el suelo tranquilamente, ¿no? Y lo que más cuesta es entrar a una fase de escucha, que es la de despreocuparte, de dejar de pensar si viene un bicho, te va a picar, si el camino, que si no sé qué, si estoy lejos, que si tengo frío, que si llevo los pantalones adecuados, que si las piñas que voy a recoger, que si me voy a perder, que si voy a morir, que si todo esto, ¿no? O lo que me ha hecho fulanito, o lo que me ha hecho menganita, o lo que haré, o lo que tal. Entonces ahí estamos en un estado de conciencia, en un estado mental que es muy difícil escucharte a ti, porque básicamente es una fusión. Cuando se produce esta fusión, sencillamente aparece un sabio interno. Cuando los físicos cuánticos decían que en esos experimentos que hacían, ¿no? Para ver cómo influenciaba el observador sobre el observado. En este caso, los observados somos nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Cuando entramos a la naturaleza, la misma naturaleza nos lleva de la mano, ¿verdad? A ese cambio prácticamente. Tenemos que dejar de intenciones, ¿verdad? De dirigir ese pensamiento hacia... Dejarnos conducir nuevamente por la sabiduría de la naturaleza, ¿no? O sea, porque dice, ellos mismos, dices tú, están creando estados de conciencia, están tratando de cambiar la misma vibración, ¿no? del mundo. Y una cosita que yo quisiera también saber, el canto y los sonidos son diferentes en la ciudad que en un bosque, y tienen algo que ver los sonidos o los cantos que ellos realizan en la ciudad y los sonidos y cantos que ellos realizan en el bosque. Eso para mí es una curiosidad muy grande. Yo creo que la naturaleza que vive en la ciudad, tanto los pájaros como los insectos, como los árboles, las plantas, aunque sean de jardín y tal, son realmente héroes de casi lo imposible, ¿no? Y están ahí, están equilibrando lo que pueden, ¿no? Lo que pueden en la medida que pueden y realmente trabajan desde rayando el agotamiento, ¿no? Pero están ahí, sí, claro, puedes tener experiencias preciosas en el parque de una ciudad, porque sí, hombre, sí, claro, por supuesto. Iván, yo me acuerdo, te voy a contar una experiencia mía. Yo estaba en un tiempo, había pasado también unas situaciones personales muy tristes, muy desagradables,
y me acuerdo que en mi mundo emocional se me había cerrado, como algo que pone llave, pones una puertita con llave y no lo dejas abrir, no te sientes segura, etcétera, ¿no? Te quedas ahí encerrada en tu interior. Pero no me brotaban las emociones, no me brotaba la inspiración, esa inspiración bonita, esas emociones preciosas del alma, ¿no? Que uno a veces quiere sentirlas, quiere recobrarlas porque se ayuda a encontrarse a sí misma. Yo veía todo muy gris, veía todo muy triste en mi mundo. Y recuerdo que tenía la costumbre de andar siempre con un lápiz, un papel y escribir, porque de pronto me aparecían pensamientos, ¿no? Escribía muchas poesías y tal. Y en ese momento de mi vida yo quedé aislada del mundo prácticamente, como alguien, no digo que estaba muerto, pero no tenía vida. Y buscando, dije, tengo que recuperar mis emociones. Entonces, di con una profesora en Italia, una profesora de canto libre, que nos enseñaba a través del canto libre a sacar esas emociones. Entonces yo dije, bueno, pues este es mi sitio, acá vengo, ¿no? Pero ella nos decía siempre, no se salgan del ritmo, no se salgan pueden modificar la melodía, pero no pueden salirse de un ritmo. Hay un ritmo constante que te centra, que te mantiene en equilibrio interior, en tu estado interior. Y recuerdo que esto también lo han vivido algunos amigos míos que han hecho experiencia a nivel del sentido de los ojos. Cuando entran a vivir experiencias a oscuras totalmente, si quieren mover mucho la vista buscando un rayito de luz, caen en ansia. En cambio, si me comentaban, si cerramos los ojos o si miramos hacia abajo, mantenemos la vista fija, nos centramos en nosotros mismos y podemos relajarnos para tener las experiencias de descubrir con los ojos a oscuras prácticamente todo lo que hay a nuestro alrededor y a lo mejor resaltar sabores, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto si nuestros sentidos de una manera u otra nos ayudan a mantener un equilibrio emocional y no sé si me arriesgaría a decir mental. ¿Tú crees que la naturaleza, con sus sonidos del agua, del fuego, del viento, de los pájaros, de todos los animales, nos ayuden a estar siempre vibrando en un cierto ritmo, mantener un cierto equilibrio emocional, mental, de crecimiento físico, en todos esos aspectos? Sí. Prescindible. Ya es que ya no entramos en el tema emocional o el tema personal o en la búsqueda personal de ir más allá o de entender tu entorno o de entender lo que está sucediendo a ti o afuera, sino que es básico biológicamente. Por ejemplo, la aplicación en tu día a día de los sonidos que corresponden a la hora del día, que yo los llamo los circadianos, pueden programar tu reloj biológico a una velocidad pasmosa, cuestiones de minutos. De minutos puedes subir tus niveles de atención, de energía, de alegría. Puedes provocar que tu falta de ganas de vivir renazca. Puedes provocar que la noche te ayude a calmar pensamientos repetitivos, que entres en un proceso de sueño reparador. Cada sonido es adecuado para su momento de día, para su función. Y es que somos un animal de la naturaleza y nuestro cuerpo y nuestra mente es que reaccionan a esto, pero sí, flash, súper rápido, pero nos parecen... Es tan fácil que parece que sea una chorrada, pero es que lo necesitamos. Por ejemplo, vivimos las cargas el cansancio y el desequilibrio que provoca una carga de contaminación electromagnética. Por ejemplo, cómo en minutos restableces tu propio equilibrio con el sonido adecuado. Increíble. Sin tomar nada.
Importante decirlo. Tomar y ves a personas que, yo tengo hecho experiencias que en UCIs, en terminales, en personas que estaban muy graves porque habían tirado la toalla, porque les resultaba el proceso tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que no tenía fin. Y es aquello que ya al último, cuando ya se había probado todo, la familia dice, vamos a probar con sonido, y los resultados son preciosos, ¿no? Luego esta persona te dice, es que me devolvieron las ganas de vivir. Así de fácil. O sea, no le curaron. Sencillamente le devolvieron las ganas de vivir porque es algo que viene por dentro. Es como si se pusieran todas las células en activo. ¡Vamos! ¡A por ello! ¿No? Vivir, 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 que es lo que quiere la naturaleza, ¿no? Que quiere tirar adelante, vivir, y emocionalmente también resuelve estas situaciones así, ¿no? No te hace ir a que revivas un episodio del pasado y lo sufras y lo repares y tal, no sé qué, no sé cuánto, sino que pum, pum, quizás te lleva, te lo hace comprender y te dice, eres inocente, que no lo ves, eres inocente, pero te lo has creído que no, venga, hombre, y estás repitiendo un patrón que nada más que te trae desgracias en la vida, venga, y entonces, ostras, tú sabes que eso es cierto porque te lleva a ese instante en que no se lo has dicho a nadie y que quizás ya ni te acordabas y dices, ostras, es verdad, esto pasó, yo estaba ahí, ¿no? Y es, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Con lo que tú estás diciendo, ¿no? Me viene siempre, ¿no? La idea esta de cómo nosotros realmente tenemos todos los receptores, por ejemplo, para los aromas, para las plantas, o sea, para todos los alimentos, nosotros tenemos los receptores que se ligan, ¿no? Con la química también natural, ¿no? Y lo mismo tenemos los receptores a nivel vibracional y a nivel energético para los sonidos y para todo este tipo de fuerzas de la naturaleza, ¿no? Fíjate, Eva, que a mí me gustaría mucho saber también si ahorita en este momento ustedes están haciendo algún trabajo con toda la situación que se ha venido dando en este momento en la situación actual, sabes que se da, si ustedes están haciendo algún trabajo relacionado que pueda ayudar a la humanidad en este momento. Bueno, el trabajo relacionado es que continuamos trabajando y durante todo este periodo, cuando ha sido la crisis como más intensa, sobre todo estos 2 meses anteriores, pues lo que hemos estado es haciendo protocolos para muchas personas que habían sido contagiadas, sobre todo para médicos, enfermeras, hemos hecho protocolos para servicios de emergencia, para UCI. Hemos estado interactuando mucho, haciendo protocolos de sonidos. Un protocolo de sonido es ver qué está sucediendo, cuáles son los síntomas, o sea, qué puede estar sucediendo a nivel emocional cuando es una persona que, por ejemplo, hemos trabajado mucho en este aspecto, personas que estaban trabajando en urgencias con muy poco equipamiento y padecían mucho estrés, mucho miedo, mucha tristeza, mucha impotencia mezclado con rabia, dolor, pena, y muchas personas que estaban dándolo todo pues encontraban que al llegar a casa pues sentían que no podían descansar porque estaban totalmente superadas, ¿no? Entonces hemos trabajado con ellas intentando entender qué es lo que le estaba sucediendo y dándoles sonidos de apoyo, para el sistema inmune, básicamente, el primordial, pero luego qué pasa con las emociones, algo que las mantenga, que las continúe sustentando, que por la noche les ayude a reparar, que por la mañana les levante y les dé una buena dosis de energía, que limpie su casa, que pare su mente. Para las personas que estaban en procesos de transitar por el COVID, pues se diseñaban protocolos para ayudarles con los síntomas, ¿no? Sobre todo el dolor de pulmón, la fiebre, la apatía, y a continuación ahora nos estamos encontrando como una segunda secuela, ¿no? Que es la ansiedad y la tristeza. Es como si el postvirus, con las personas que lo han superado, son unas crisis
que no llegan a acabar de explicar, de una ansiedad grande, bueno, puede ser un estrés postraumático, pero también yo creo que es algo que viene también con la infección, ¿no? Que es un cuadro de una gran tristeza y sobre todo de sentimiento de vulnerabilidad. Soy muy vulnerable y de golpe ansiedad, bueno, es normal, todos estamos un poco ahí porque nadie sabe qué va a pasar cuando empecemos a salir, ¿no? Eva, cuando trabajabas a nivel terapéutico en centros de salud, en centros hospitalarios, ¿cómo usabas con los enfermitos las terapias del sonido? Me imagino, no lo sé, ¿se podría haber llegado a usar a nivel masivo o solo se trabajaba a nivel individual? Solo se trabaja a nivel individual. Primero porque los reglamentos de los centros hospitalarios son muy estrictos y están un poco cerrados a todas estas cosas. Son consideradas como paparruchas. Entonces, ha de ser, cuando entramos, es a base de trabajar directamente con el personal que lo solicita individualmente, y con los pacientes que lo solicitan individualmente. Okay. ¿Y tú tienes algún caso en particular que no hayas contado nunca? Que sea exclusivo para nosotras, que te haya encantado porque habrás visto un cambio muy grande en esta persona que estaba malita, enferma y ahora ha mejorado. Tengo muchos, muchos. Y muchos. No sabría cuál explicarte, desde personas que... un último caso, una mujer con una endometriosis importante que le dolía muchísimo, que llevaba muchísimos años con medicación, que sentía muchísimo dolor y le afectaba mucho en su vida, y fue a aplicarle un sonido y su dolor calmó desde el primer día. Por ejemplo, esto fue muy espectacular, ¿no? Esto pasó hace pocos meses. Otras situaciones como, por ejemplo, bueno, personas que no pueden descansar también, ¿no? Personas que tienen alteraciones nerviosas y emocionales por el cambio de horarios, es decir, que trabajan de noche. Resultados son muy bonitos, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Pero ahora me está rondando todo el rato por la cabeza una persona que pasó hace muchísimos años, una chica muy bonita que tenía una vida muy dura, y estaba arrastrando una situación personal también desde la infancia muy complicada. Le estaba pasando cuentas ahora en la edad adulta y estaba muy sola, y, y le iba muy mal todo, le iba mal el trabajo, le iba mal los amigos, le iba mal las parejas, le iba mal la relación con la familia, le iba mal todo, le iba mal hasta su casa, llegó a no tener casa, a vivir en un coche, era todo mal. Y me acuerdo que hablabas con ella y decías, oye, pero podrías hacer esto. No, y ya sus respuestas siempre eran negativas. Y era como diciendo, pues esto es imposible, porque es que ella misma se está machacando, ¿no? Y me acuerdo que trabajamos con un solo sonido. Trabajamos un sonido para trabajar con su centro de poder personal y para modificar sus redes neuronales. Crear una red neuronal desde el placer. Sabes que esto, lo que te quería preguntar también, somos muy curiosas y muy amantes también de la ciencia. Yo creo que hoy día la ciencia no ha venido a demostrar nada que ya no existiera, pero sí ha venido a ayudar a que las personas que tal vez no tienen esa forma de comunicación, pues ahorita tengan un motivo por el cual comenzar a acercarse, ¿no? A creer y a confiar. Pero, ¿cómo trabaja terapéuticamente el sonido? ¿Te ayuda a regenerar células? ¿Te ayuda a hacer algo a nivel interior que tú dices, bueno, pues estamos demostrando que esta persona está haciendo logros muy importantes?
Yo creo que trabaja desde varios aspectos. Te lo digo porque a base de años pues he pasado como etapas. Primero pensaba que actuaba de una manera, después de otra, y yo pienso que actúa en un gran conjunto. Primero, trabaja sobre por resonancia, sobre las propias estructuras electromagnéticas que hay en el cuerpo, que son los centros, o sea, estos embudos de información de entrada y salida que pueden ser los centros energéticos, pero que trabaja con el biocampo, es decir, provoca como un reequilibrio, inicialmente físico, y cuando el cuerpo se regula, automáticamente la mente viene detrás. Esto para empezar. Y cuando la mente viene detrás de un reequilibrio fisiológico, ahí tú puedes entender una situación de una manera distinta a la que estabas cuando estás totalmente afectado por tus propios pensamientos, por este campo que, por ejemplo, lo voy a simplificar. Estoy hablando del mundo emocional. Luego el mundo fisiológico es distinto porque estamos observando cómo los órganos responden al sonido también de una forma muy rápida. Muy rápida. Se puede parar una crisis de tos en 30 segundos, solamente con sonido, sin tomar nada. Así, para. Pero a nivel emocional, que quizás resulta como bastante complejo, fíjate cuando lo que has estado explicando antes, ¿no? Tú tienes una emoción o un pensamiento, este pensamiento se convierte en una emoción, y esta emoción tiene una repercusión fisiológica. Si te sientes, ¡ay! Pero puedes sentir aquí en el estómago, ¡ay! ¿Qué tal? O que me duele el corazón, ¡ay! ¿Qué expresión tiene en la garganta? Una manera de cosas de estas. Si esto lo mantienes durante mucho tiempo, horas o días, esta afectación se fija mucho en el cuerpo, queda muy anclada en el cuerpo y crea malestar, incluso puedes llegar a enfermar. Porque el cuerpo se agota de tener que sostener este desequilibrio. Y si intentas arreglarlo desde la lógica, desde el pensar, no, es que tengo que actuar distinto, es que tengo que hacer esto, es que yo no puedo pensar en estas cosas, entonces es como si lo alimentases más y cada vez va más, ¿no? Y te está afectando más. Pero si actúas sobre el cuerpo, si hay un campo eléctrico y electromagnético que interactúa con el cuerpo y lo libera de esta tensión, y de una forma que involuntaria, tú no haces nada, ni siquiera escuchas, o sea, que está ahí y ¡paf! Te lo quita, tu mente detrás, ¡pam!, se regula y puedes empezar a verlo distinto. ¿Funciona así? Y todo tu sistema inmunitario, todo empieza a trabajar ordenadamente, me imagino, ¿no? A estar sincronizándose. Sí, bueno, esto es la fase 2. Estamos trabajando con análisis de sangre, o sea, analizamos el comportamiento de la sangre antes y durante y después lo que sucede, ¿no? Y bueno, depende de dónde se aplica y con qué sonido, pero básicamente te puedo decir, hablando del sistema inmune, que lo que está haciendo es trabajar primero sobre la glándula timo. Produce un equilibrio, una revitalización, una armonización del estado de la propia glándula timo. Pero cuando analizas la sangre, lo que se ve es como el cuerpo, el sistema nervioso se pone en modo parasimpático, es decir, en una situación en la que ordena todos los elementos para que actúen mejor, para que sean mucho más efectivos, o sea, que para que el propio cuerpo encuentre la solución. Es lo que estamos observando en análisis de sangre. Funciona como adaptógeno, ¿no? O sea, en realidad no es que, o sea, actúa dentro de tu cuerpo a nivel energético, a nivel vibracional, pero lógicamente el efecto de adaptógeno, que tu cuerpo sabe dónde utilizar ese sonido. O sea, es tu cuerpo el que sabe cómo utilizarlo y dónde falta ese equilibrio, si entiendo bien lo que me estás diciendo. Bueno, estaba hablando concretamente del sonido para el sistema inmune, ¿eh? Estaba hablando con esto que te pone el sistema tal. Pero luego te das cuenta de que, por ejemplo, una inflamación o una irritación de colon
o del trato digestivo, cómo reacciona al sonido liberando energía. O sea, calmando el sistema y favoreciendo la reparación o la liberación de toxinas. Por ejemplo, hay sonidos que cuando los aplicas encima de una cicatriz, lo que hace es acelerar la liberación de toxinas y la reparación del tejido a nivel energético. Entonces, es aquello... Cuesta tanto generalizar porque cada sonido actúa de una forma específica para algo específico y también se aplica de una forma específica para algo específico. Yo creo que es algo así como observar a la naturaleza como maestra, porque la naturaleza nunca emite lo mismo. Inclusive, yo creo que cabe bien esa frase de que se enlaza inclusive con lo que tú decías al inicio, prácticamente que la naturaleza está ahí para ayudarnos prácticamente, ¿no? Está ahí para darnos todo lo que necesitamos y mantener esta simbiosis, ¿no? Con ella misma. Yo me quedé con ganas de hacerte muchas preguntas, o sea, yo no sé, te invitaría a ir a ese bosque que vemos que tienes detrás de fondo y hacer una larga entrevista contigo y perdernos entre los sonidos de la naturaleza. Me quedaron como 5 o 6 preguntas, pero te quiero agradecer en nombre mío y también Marisela, toda tu bellísima explicación, pero sobre todo esa emoción que transmites que logra entusiasmar más que nada. Y yo creo que más de una persona se va a sentir identificada contigo cuando escuche esta entrevista, este diálogo ameno que hemos tenido. Solo que te queremos preguntar dónde te podemos encontrar, dónde trabajas, si cómo libros, nos comunicamos contigo, si tienes material de estudio. Todo lo que nos Pues, trabajo desde un portal que se llama sonidoyvida.com. Sonidoyvida.com. Desde ahí la gente puede entrar a ese portal y obtener... Tienes información, yo voy colgando cosas, puedes escuchar sonidos, puedes descargarte sonidos, puedes conocer las actividades, pero bueno, a mí me gusta ir poniendo bastantes cosas en el blog y ir compartiendo. Pero si quisieran también, no lo sé, alguien que se sintiera interesado de ayudarse con el sonido para tratarse alguna disfunción, alguna enfermedad crónica, etcétera, directamente a través del portal se pueden poner en contacto contigo, Eva, te pueden mandar mensajes, te pueden mandar específico. Sí. ¿Y tú enseñas, transmites estos conocimientos? ¿Tienes alguna escuela? ¿Algún curso? También. Sí, gracias. Pues sí, pues estoy haciendo formación profesional, o sea, formo a profesionales para que hagan la labor de bioacústica aplicada al bienestar humano y animal, o sea, como profesionales. Y luego, justo acabo recién de crear una formación más ligera que es para un usuario avanzado, para personas o terapeutas o profesionales que quieren saber utilizar el sonido, pero no quieren formarse como profesionales, ¿no? Algo más ligerito, más rápido. No necesitan saber de música ni de nada de eso. Simplemente... No, la formación les da todo el conocimiento que necesitan. Bueno, Eva. Seremos nosotros las primeras. Eva, porque imagínate combinar, ya me está volando la imaginación. Todo lo que puedes hacer, la verdad es que sí. Con los aromas, Sí, la verdad que sí. Aparte, hay muchas personas en este ambiente terapéutico a nivel, por ejemplo, hacen masajes en pies, hacen masajes en mano, en espalda, que también les podría ser útil, ¿verdad? Que podrían, digamos, mientras están trabajando con el masaje, también poder aplicar el sonido, ¿no es cierto? Sí, los resultados son asombrosos, son muy rápidos, sí. Y es adecuado. A mí me gusta compaginarlo, es adecuado para el terapeuta, para sostenerse él, básicamente, que es muy importante, porque no siempre estás igual. Para sostener al paciente o al cliente,
pero también es para las personas que tienen una continuidad con sus pacientes. Es maravilloso ver cómo el sonido les ayuda a sostener entre contacto y contacto, es decir, entre terapia y terapia, sesión y sesión, y cómo el paciente llega hablándole de él de una forma muy profunda, de un reconocimiento muy auténtico, muy de llegar a la verdad interna, ¿no? Esto es precioso. Estoy pensando que también los psicólogos podrían hacer uso de esto, ¿no? Que les podría venir genial para Sí. hacer que sus pacientes también se suelten un poquito y expresen más sus emociones, ¿no? Sí, 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 es muy efectivo en esos casos, muchísimo. Sí, a mí una cosa que verdaderamente, o sea, todo me gustó, ¿no? Y todo me llamó mucho la atención, pero una cosa de siempre que me llamó muchísimo la atención, que tú decías, o sea, tú entras ahí prácticamente, la naturaleza, entras en un estado de, o sea, ella misma te hace entrar a un estado de conciencia, no necesitas que seguir quién sabe cuántos pasos, porque simplemente con que tú estés ahí a disposición de ella lo hace todo en tu interior, ¿no? Y esto es maravilloso, seguramente yo te diré mucha información, no te dejaré así tranquila. No, tenemos un apuntamiento en ese bosque, que está ahí detrás. Y seguramente muchas de las personas que te escucharán estarán bastante interesadas, que están en este mundo, son personas sensibles, que están en este mundo de buscarse a sí mismo, de poder sacar afuera las emociones y poder expresarlas con la naturalidad que deberían de ser expresadas, ¿no? Bueno, Eva, yo quisiera que cierres tú esto dándonos un mensaje. Tú que eres más cercana a la naturaleza, tú que eres casi como una mensajera, porque yo siento que ella te ha escogido, tú la has escogido, pero ella te ha llamado. Danos un mensaje, cierra el programa con unas palabras bonitas y desde nuestro corazón te damos todas las gracias infinitas por esta disponibilidad. Le pedimos también a los seguidores nuestros que nos pongan like, que se inscriban en el canal, se inscriban o que te llamen a tu página, que se pongan en contacto con Eva y que esperemos que se dé una segunda oportunidad para un segundo encuentro, Eva, en persona. Oh, muchas gracias, me ha encantado estar aquí hablando con vosotras. Ha sido bonito. Eres muy linda, muchas gracias. Gracias de corazón. Cierra tú el programa, Eva, con tus palabras. Esto va a ser difícil, porque aquí me han puesto la medalla de comunicadora y yo no me siento así. Entonces, yo, si tuviera que tener aquí delante un montón de amigos y de amigas y decir, oye, vamos a tirar adelante con todo esto que nos está esperando aquí a la puerta de la esquina para el próximo, es que volvamos a escuchar a la tierra. Que hagamos un esfuerzo de cambiar el nivel de nuestras creencias, que hagamos un esfuerzo y que lo probemos al menos, la capacidad de ser el oído de la tierra, poder escuchar qué es la dirección, ¿no? O sea, el camino y confiar en ello. Es algo así como que si empiezan a aparecer buenos comunicadores con la tierra, sinceros, sencillos, naturales, sin ser sabios ni nada, sencillamente gente normal, a pie, todos, como niños, yo creo que vamos a descubrir muchísimas cosas que nos van a hacer muy felices, que nos van a hacer más fuertes y que van a ayudarnos a todos, ¿no? Y que unos buenos comunicadores pueden cambiar no solamente el curso de la historia, sino que pueden recrear una nueva historia. Es decir, comprender que la historia que hemos comido no era del todo cierta, que hay la otra historia de la gente que no consiguieron hablar. Y esta es una pasada, porque es muy sabia, ¿no? O sea, la historia de los humildes que andaban descalzos por la tierra. Muchísimas gracias, Eva. Por favor, vuelve a repetir tu página para que la gente... Pensaba que querías que repitiese eso, digo, imposible. Es www.sonidoyvida.com. Bueno, ahí estaremos en
encontrando en el camino, Eva. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, muchas gracias. Un beso muy grande a todos y a todas. Hasta prontito. Chao. Gracias a todos y gracias, Eva. Gracias. Adiós. Adiós.